Buenos días chicos de primer año. Hacemos este nuevo video que, como les había anticipado, va a ser un poco más corto que los anteriores. No solamente para agilizar la cuestión de la carga en YouTube, sino porque simplemente lo que vamos a hacer hoy es explicar las consignas del próximo trabajo que ustedes van a tener que entregar. Bien, así que este video tiene que servirles para poder guiarse cuando estén haciendo este trabajo. Les pido que antes de hacer este trabajo se aseguren de dos cosas. Primero, que hayan hecho los dos anteriores. Es decir, que ya hayan tenido la experiencia de escribir el mito y la leyenda y que hayan hecho el trabajo de ortografía, que hayan estudiado las reglas y que hayan tratado de resolver aquello que yo les envié, el texto que tenían que corregir. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también les pido que hayan hecho ya las actividades del cuadernillo que yo les mandé. Recuerden que esas actividades no me las tienen que enviar, pero son la base para que ustedes puedan hacer lo que les voy a pedir ahora. Bien, si ustedes han hecho esas actividades, ya se habrán sacado las dudas o se las podrán sacar en adelante para poder hacer esta actividad que les voy a pedir ahora. Bien, esa es la función de esas actividades. No que me las manden, sino que se metan con el tema y vean qué entienden y qué no entienden. Bien, ¿se acuerdan que el tema nuevo es reseña? Bien, la reseña es un tipo de texto que nos permite acercarnos, por ejemplo, a una película, a un libro, a partir de lo que un autor nos propone al respecto. Bien, este tipo de texto lo podemos encontrar en diarios, en revistas, en internet, por supuesto, y en algunos otros lugares que vamos a ir viendo después. La actividad, básicamente, si la tuviéramos que resumir a una sola consigna, consiste en escribir una reseña. En primer lugar, me gustaría que eligieran ustedes una película, una serie o una novela que no hayan visto o leído antes. Bien, es decir, que busquen, por ejemplo, si tienen acceso a Netflix, pero si no, en YouTube, en cualquier otra plataforma o en la biblioteca de sus casas, una obra que no hace falta que no la conozcan, pero que no la hayan leído o visto. Bien, este es digamos, el modo que tenemos para asegurarnos que estamos trabajando sobre una base completamente nueva. Bien, si no, muchas veces lo que ocurre es que ya tenemos todo un conjunto de ideas sobre, por ejemplo, una serie que ya vimos hace mucho tiempo, que ya discutimos con algún compañero, con nuestra familia, que estuvimos hablando, y la idea ahora es que empecemos de cero. Bien, que vayamos a algo que no conozcamos y que podamos construir un texto a partir de la primera lectura que hagamos de ese material. Bien, así que ustedes verán, quizás hay alguna película que hace mucho que tenían ganas de ver, quizás hay algún libro ahí en sus casas que estaban esperando el momento para poder agarrarlo, puede ser un libro de cuentos, puede ser una novela, puede ser esa serie que estaban por empezar a ver o que acaban de empezar a ver y que pueden usar. Con el caso de las series, siempre pueden, por ejemplo, elegir una temporada. Hay series que tienen 10 temporadas y si bien se puede hacer una reseña, con los márgenes que vamos a manejar, es preferible que recorten un poco ese material. Bien, pero si es una película o una novela, la hacen sobre la novela completa. Bien. La reseña tiene que tener por lo menos 400 palabras. Por lo menos quiere decir que puede tener más, pero no puede tener menos de 400 palabras. ¿Cómo hago para contar las palabras? Bueno, hay varias maneras. Si usan Word o Google Docs, en edición o en alguna parte de la barra de herramientas van a encontrar el recuento de palabras. Bien, ahí les dice cuántas palabras tiene el texto. Esa es una manera. Si escriben a mano, la mejor manera, la más, digamos, sencilla, para no contar palabra por palabra, es contar en 3 o 4 renglones cuántas palabras escribieron en cada uno, ¿m? Y después multiplicar. Por ejemplo, si en el primer renglón escribieron 11 palabras, en el segundo escribieron 10 y en el tercero escribieron 12, el promedio más o menos es 11, entonces multiplican 11 por la cantidad de renglones que escribieron y saben cuántas palabras aproximadamente van. Bien. Eh, la idea es que tenga una extensión mínima. Si ustedes escriben 399 palabras y el texto está muy bien, bueno, no hay problema. Bien. Pero la idea es que pongamos una base a partir de la cual podamos, digamos, desarrollar las ideas de manera amplia. A muchos les marqué cuando escribieron los mitos y las leyendas que los textos eran demasiado cortos, bien, y que las historias no se llegaban a desarrollar.
Entonces acá nos vamos a ocupar de que eso no vuelva a ocurrir. Bien, pero no solamente tiene que tener 400 palabras, sino que tiene que estar dividida en 5 párrafos, que eso es otra cosa que les marqué a muchos. Necesitamos que los párrafos encierren ideas, que cada párrafo tenga una independencia más o menos, vamos a decir una independencia relativa de los otros. Bien, si bien todos van a hablar sobre la película, la serie o la novela que hayan elegido, lo van a hacer desde perspectivas distintas. Bien, y eso se relaciona con lo que vamos a ver ahora, que es lo de la estructura de la reseña. Esto ustedes lo van a encontrar en el cuadernillo, ya saben, en la parte de reseña que estuvimos trabajando, que para hacer este trabajo ya tendrían que haberla visto. Y entonces podemos aprovechar la estructura que tiene que tener una reseña para hacer la división en párrafos que les pido ahora. Toda reseña, pero también todo texto, empieza con una introducción. Bien, que yo les decía que es parecido a lo que es un saludo cuando uno se encuentra con alguien por la calle. Lo primero que hace es saludarlo. Bien, es una manera de marcar la presencia. Bien, entonces cuando empiecen su reseña tienen que hacer una introducción. Bien, este podría ser el primer párrafo que ustedes hagan. En la introducción es como si le dijéramos al lector de qué le vamos a hablar. Bien, le damos pie al lector para que ingrese al texto, para que sepa de qué se va a tratar, con qué perspectiva lo vamos a hacer, cuáles son nuestras intenciones. Bien, es una especie de presentación. Después viene la sinopsis. La sinopsis podríamos calificarla como una especie de resumen de la parte narrativa de la historia, de la novela o de la película que vamos a reseñar. Bien, es donde le presentamos ya el interior de la película, de la serie, de la obra de la que nos vamos a encargar. Bien, después tenemos la parte del comentario, que es donde con más facilidad podemos introducir nuestra opinión sobre esta obra que estamos reseñando. Y por último la conclusión, que es parecida siguiendo con la metáfora del saludo en la calle, es la despedida. Bien, en la conclusión es como si le dijéramos al lector chao. ¿Cómo lo hacemos? A partir de un pequeño repaso de lo que ya dijimos, bien, y muchas veces podemos incorporar también alguna perspectiva a futuro sobre, por ejemplo, una segunda parte sobre esa película, si va a venir, si no va a venir, si ya está en proceso, bien, podemos agregar información no tan relevante, bien, y por último tenemos la ficha técnica, donde esto no siempre lo van a encontrar en todas las reseñas, pero en general está. Y ahí tenemos algunos datos básicos que pueden ser, por ejemplo, la fecha de publicación, autores, cosas por el estilo, información extra. Bien, el autor, mejor dicho, el autor no, porque el autor lo vamos a poner al principio, en la introducción. Pero sí los productores, en el caso de una película, guionistas, ese tipo de cosas. Bien, ilustradores, en el caso de un libro que tenga dibujos, etcétera. Bien, pero la ficha técnica no cuenta como párrafo. Entonces, yo dije que una reseña tiene 4 partes, bien, la introducción, la sinopsis, el comentario y la conclusión, pero yo les pido que tenga 5 párrafos. Eso quiere decir que hay una de esas partes que va a tener 2 párrafos, bien, ustedes decidirán cuál. Si la historia que eligieron es muy larga, probablemente necesiten 2 párrafos de sinopsis. Si a ustedes les interesa mucho desarrollar su opinión, entonces harán más amplia la parte del comentario. Bien. Bien, con esto llegamos al final. Todo el material y la información que hacen falta para resolver estas actividades están en el link de Drive que venimos usando, y por supuesto se los voy a mandar también al grupo de WhatsApp donde pueden realizar todas las consultas que necesiten. Bien, las consignas van a estar subidas al tutor VIP como todos los trabajos hasta ahora, y también al link de Drive. Bien, la respuesta ustedes la pueden hacer por tutor VIP, por Gmail o por Classroom. Mi recomendación es que si pueden lo hagan por tutor VIP. Es la manera más segura y es la vía oficial. Bien, las otras son vías secundarias que sirven en caso de que no tengan acceso al tutor. Bueno, espero que sigan muy bien en esta cuarentena y ojalá nos podamos ver pronto. Saludos.